Hola, buenos días y bienvenidos a esta tercera jornada de la semana de la Conference de ProWorkspaces. Como sabéis, el primer día tuvimos un apasionante debate sobre el teletrabajo, el segundo día abordamos el tema de los nuevos clientes y hoy vamos a abordar el tema de los nuevos actores que están entrando en este mundo de la oficina flexible, si queremos verlo así. Lo primero, vamos a empezar por los agradecimientos y queremos agradecer a nuestros sponsors, a Cushman & Wakefield, a Nexodus, a Nespresso, a SDV & Partners y a Masvoz, que es el que patrocina en concreto esta sesión, por su apoyo y por hacer posible que estas jornadas, esta semana, se esté desarrollando. Y para ello vamos a pasar un pequeño vídeo de los patrocinadores. Bueno, pues aquí estamos de nuevo y lo primero voy a presentar al lujo de panel que tenemos hoy para debatir esta temática de nuevos actores. Tenemos a Miguel, que es presidente del Grupo LAR, que tiene una larguísima trayectoria en el mundo inmobiliario y que representa de alguna manera al mundo de los centros comerciales, donde luego nos contará algunas de las experiencias que ya están desarrollando y cómo han visto el interés por este ámbito, ¿no? Tenemos a José, alcalde de Las Rozas y además presidente de Innova Rozas, o Rozas Innova, que también será muy interesante ver la visión y la perspectiva desde el mundo de la administración local y desde los servicios a la ciudadanía que están desarrollando desde Las Rozas en un proyecto muy interesante. Y tenemos aquí también con nosotros a Eduardo, que es el CEO de SDV & Partners, con una larguísima trayectoria en diseño de servicios. Y adicionalmente tenemos, no aquí en nuestra sala, pero sí en París, a Sebastián, que es vicepresidente de operaciones de Wojo, que no sé si lo podemos estar visualizando. Ahí está. Hola Sebastián, ¿qué tal? Te tenemos un poco más en la distancia, pero espero que pueda ser fluida la conversación. Vale. Bueno, pues oye, pues si queréis vamos a empezar directamente. Yo creo que el planteamiento que queremos hacer hoy es, creo que todos compartimos una visión de lo que había sido el mundo de los espacios de trabajo en los últimos 3 años. Se produjo lo que podríamos llamar la gran revolución del coworking entre los años 17 y 19. El mundo inmobiliario puso los ojos en el sector de coworking. Muchas iniciativas pequeñas y algunas grandes fueron marcando el futuro y la evolución de lo que son los espacios de trabajo. Y en medio de ese proceso se producen dos situaciones. Una, algunos otros actores y algunos otros áreas de actividad miran con interés lo que está pasando en la modificación de comportamientos en el ámbito del trabajo y se empiezan a producir iniciativas en distintos ámbitos de aproximación. Y por el otro lado llega la pandemia, el COVID, que marca radicalmente
primero, una tensión en el negocio, pero adicionalmente una aceleración de los procesos de cambios de comportamientos en el ámbito del trabajo derivados del confinamiento y derivados de la situación en la que estamos, ¿no? Y esto hace que de repente se ponga en cuestión el rol de las oficinas, el rol de los espacios de trabajo, y desde ahí, bueno, el marco de esta semana de la conferencia está mirando este fenómeno desde distintas perspectivas. A nosotros nos toca hoy preguntarnos cuáles son los drivers, cuáles son las motivaciones, cuál es la estrategia de diferentes actores que están entrando en el mundo del trabajo o en el mundo de ofrecer este tipo de servicios en este contexto. Ya lo venían haciendo con anterioridad a la pandemia, pero es verdad que la pandemia está acelerando todo este proceso de reflexión. Y en ese sentido, si queréis, podemos empezar con Miguel. Y nos puedes contar un poco, vosotros ya habéis hecho algunas experiencias, ya teníais lanzadas algunas experiencias de ofrecer servicios de trabajo flexible en el ámbito de los centros comerciales, un sitio donde la gente en principio va con una mentalidad de ocio, con una mentalidad de consumo, ¿no? Y de repente entra el concepto de ¿y por qué no de trabajo?, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, bueno, ¿cuáles fueron las motivaciones para llegar allí y cuáles son los drivers de esta estrategia y cómo lo estáis viendo desde un punto de vista también de modelo de negocio? Que me parece que eso es algo que repetiré para todos, ¿no? En el sentido de es un servicio complementario, es una estrategia de negocio central, de diversificación. ¿Cómo lo estás viendo, Miguel? O sea, ¿Cómo llegas ahí? Al principio llegas de una manera un poco por casualidad. Al final tienes un espacio en un centro comercial que no estás pudiendo, digamos, utilizar de la manera tradicional, que es alquilarlo en una tienda, y empiezas a darle vueltas a cuál podría ser un uso alternativo. Tengamos en cuenta que un centro comercial al final pues recibe millones de visitas al año. Nosotros en nuestros centros estamos por cerca de 100 millones de visitantes a nuestros centros, ¿no? Entonces llega a este espacio y una de las, bueno, por lo que lees, por lo que oyes, por lo que ves, ves que coworking podría ser, o espacios flexibles, digamos, de lo que inicialmente eran espacios de descanso, los vas traduciendo a espacios donde además de descanso son espacios de hacer cosas y por tanto de trabajar. Y empieza a tener buena aceptación y empezamos a hacer pruebas piloto en algunos centros donde también es verdad que depende de la tipología de usuario, depende de la ubicación, depende de los horarios, empieza a tener un cierto nivel de utilización como salas flexibles para pequeños eventos o incluso usos individuales de gente que va a trabajar. ¿Cómo lo estamos viendo hoy? Realmente lo vemos más como un servicio al usuario, como un servicio al centro, como un servicio al comerciante, más que como un negocio en sí mismo, que quizá lo sea, pero hoy la barrera esa entre servicio y negocio, creo que estamos más en el mundo de es un servicio que hemos de dar para mejorar la atención a nuestros clientes, para que aquel cliente no comprador, sino acompañante del comprador tenga algo que hacer, alargar las estancias. Hoy todavía lo vemos mucho más en el mundo del servicio que en el mundo del negocio. Ajá. Es verdad que la evolución pues es difícil. Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Y os está costando trabajo, digamos, atraer, o sea, la comunicación de vuestro cliente de cómo les invitas, ¿no? a cambiar el mood, ¿no? Por así decirlo, ¿no? A cambiar de dónde estoy visitando un centro comercial y de repente la oferta de ven a trabajar aquí? Sí, yo creo que en lo que es la parte de eventos es más fácil, es decir, tú te diriges a un colectivo, haces un evento al que atraes para algo concreto. El usuario puntual que lo utiliza como espacio de trabajo, yo creo que ya estamos lejos de lo que debe ser el modelo final. También es verdad que probablemente el tipo de servicios internos que tienes que dar al trabajador hoy son lejos de ser lo que una persona usando ese espacio de manera recurrente pediría, y entonces pues, es difícil saber si esto es la gallina o el huevo, que es lo que viene antes, ¿no? En la parte, digamos, ya digo, más de eventos funciona razonablemente bien, en general eventos ligados a la comunidad en la que estás, integrado, y peor, y en evolución, la solución de cómo atender una demanda
permanente o constante del que utiliza ese espacio como lugar de trabajo. José, súper interesante las conversaciones que hemos ido teniendo sobre esto, ¿no? El mundo del trabajo. Además, yo creo que en vuestro caso es muy interesante 2 o 3 facetas, ¿no?, que me gustaría que abordaras. Uno tiene que ver con efectivamente los espacios de trabajo municipales que se ofrecen para la ciudadanía, como espacios de coworking o espacios de viveros o espacios orientados a promover el desarrollo local y el apoyo a las empresas locales. Por el otro lado, en el caso de Las Rozas hay un elemento muy diferencial, que es un municipio, digamos, por así decirlo, de la periferia, pero con un poder de atracción muy fuerte en todo lo que es la zona oeste, ¿no? Con un nivel de presencia empresarial muy importante que le dota de unas características un poco especiales en ese sentido, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras, ¿no?, cuál es el enfoque que estáis haciendo, cuáles son las iniciativas que estáis poniendo en marcha y cómo veis el enfoque de los cambios de los espacios de trabajo flexibles, ¿no? Pues, bueno, muchas gracias en primer lugar. Y efectivamente, como decías, pues Las Rozas, a 16 kilómetros de Madrid, pues tiene un enclave muy importante, 100.000 habitantes empadronados, con lo cual tiene una masa crítica, con un gran parque empresarial, gran parte del tecnológico además, con una comunidad educativa con mucho talento. Por tanto, identificamos muchos elementos para poder conectar del ecosistema. Y yo creo que es la primera idea que a mí me gustaría trasladar, que es que la administración pública es conectora o facilitadora. En ese sentido, yo creo que en el municipio de Las Rozas, por ejemplo, que es el que más tiene de toda la zona, tiene 8 coworking actualmente. Lamentablemente, pues han tenido que cerrar 2 en estas fechas, en estos momentos, ¿no? Pero la administración nunca puede ser competencia desleal, ni lo pretende ser. Lo que sí quiere es catalizar, poder distribuir, poder hacer sinergia con estos espacios que tenemos ya en el municipio. Por tanto, aprovechando la pandemia, hemos conseguido de consenso un proyecto a largo plazo de ciudad, donde podamos identificar, por un lado, y mapear todo el ecosistema tecnológico, y por otro lado, el talento que hay en el municipio, retenerlo, potenciarlo y además ser tractores de mayor talento. Para eso necesitamos no solo el trabajo que están haciendo estos 8 coworking, sino también generar más espacios que puedan dinamizar. Para ello hemos empezado por un Hub 1 o incubadora, con la reconversión de un edificio municipal, que tendrá un programa de actividades para dinamizar y conectar con el ecosistema. Además, cuanto más ecosistema y más sinergia, siempre va a ser mejor. Y por otro lado, la propia empresa Las Rozas Innova dinamizará una aceleradora, un Hub 2, donde ya las empresas tecnológicas del municipio puedan tener su foro de trabajo, aparte de apostar por la compra pública innovadora, que es una fórmula que ahora tenemos las administraciones para tirar del ecosistema innovador y tecnológico. Y en ese sentido, tenemos el proyecto, tenemos el presupuesto, tenemos el consenso y tenemos bueno, pues esa capacidad, yo creo. Por tanto, ya están puestas las piedras de este trabajo. Y como decía, estos espacios con los que tenemos en relación, con los coworking de Las Rozas, también defendemos como segunda idea la colaboración público-privada. Es fundamental, ya no solo que seamos conectores y que seamos, bueno, sí, hagamos sinergia con ellos, sino que podamos acompañarles en este proceso. Nosotros entendemos que esto pasará, tendrá que pasar, quedará y ya veremos cómo quedamos y habrá que levantarse y nos levantaremos, pero por lo pronto hay que llegar hasta la orilla. Entonces lo que estamos trabajando con los espacios municipales es ver cómo primero les podemos ayudar a difundir la existencia de estos coworking en no solo Las Rozas, sino Pozuelo, Boadilla, Majadahonda, etcétera, lo que es el oeste. Y luego el poder ver esas fórmulas, incluso con apoyo económico, ahora mismo, para poder llegar a puerto, ¿no? A partir de ahí, cuando esto pase, y con ese trabajo que ya se está haciendo importante, el poder conectar y poder derivar bueno, pues toda la capacidad que queremos poner en marcha y movilizar. Vale, muchísimas gracias. Luego volveremos al impacto de la crisis, pero muy interesante, ¿no? Desde Miguel como un servicio complementario, José como facilitador, catalizador, conector. Eduardo, tú tienes una experiencia muy larga en el diseño de servicios, has diseñado espacios importantes en el mundo de las oficinas flex, ¿no? Desde el punto de vista de la entrada de nuevos actores, ¿no?
que vienen de alguna manera con un paradigma de espacio diferente, lógicamente, ¿no? Con una lógica diferente de cómo aprovechar el mundo, digamos, hotelero, del mundo de los centros comerciales o el mundo de los servicios municipales, de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Cuáles crees que pueden ser las claves diferenciales, ¿no? De estos actores, o qué mensaje le darías a actores que vienen de otro paradigma, de cuáles son las claves más importantes a la hora de diseñar el espacio, ¿no? Claro. Darle forma a ese espacio? Bueno, nosotros diseñamos, construimos y equipamos, ¿no? Nuestro principal sector es construcción y equipamiento de este tipo de espacios, por supuesto el diseño. El principal driver es qué es lo que vas a hacer, quién va a ser tu cliente y cuáles son las necesidades de ese cliente que vas a tener. Vosotros y por ejemplo Miguel en los centros comerciales, ¿no? ¿Qué tipología de cliente va a entrar? Cuando sepas qué cliente va a entrar es cuáles son los servicios que va a necesitar, digitalización al máximo, flexibilización de espacios. Hay muchísimas empresas que están entrando y han entrado en los últimos años a este tipo de espacios precisamente porque querían dinamizar su fuerza de trabajo, porque se dieron cuenta de que la procreación que había en este tipo de espacios y la flexibilidad estaban haciendo que se generasen nuevas alternativas y nuevas unidades de negocio que estaban allí, pero que sencillamente no estaban siendo capaces de detectarlo, ¿no? Entonces, en espacios como los centros comerciales y en los hoteleros, yo creo que al final es como la consecuencia natural y habitual que estamos viendo. Los hoteles al final siempre tenían las salas de reuniones, las salas que tenían, que siempre eran los típicos sitios donde hacían las convenciones, las grandes empresas, y cuando sales con el portátil dices, me siento en la primera mesa antes de que comience la convención. Y se han dado cuenta de que al final la mesita que tienes en tu habitación está muy bien, pero no puedes hacerlo todo allí. Y si encima ya te están dando un espacio perfectamente equipado para que puedas no irte a la oficina de quien sea, sino tener una reunión justo antes de irte a la siguiente o trabajar desde allí, hay mucha acogida a este tipo de servicios, ¿no? Entonces, ¿qué empresas pueden llegar a tu centro de negocios o tu espacio que vas a poner? ¿Cómo vas a captar esa demanda y qué es lo que al final vas a poder diferenciar, ¿no? Entonces, cuando tienes un poco enfilado al cliente, el target al cual te quieres enfocar, entonces sí es verdad que podemos ofertar y hacer una propuesta de negocio bastante ajustada. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Pues las empresas grandes, las corporate que se han metido en este tipo de espacios, quieren seguir estando en este tipo de espacios. Las pequeñas, obviamente, están cambiando un modelo híbrido, ¿no? Que tienen si tienen un espacio muy grande en centros de negocios, están quedando con un espacio un poco más pequeño, están potenciando el teletrabajo, pero siempre la oficina como lugar de reunión inequívoco. Tiene que haber cohesión, la gente que está afuera tiene que sentirse integrada dentro del espacio, entonces esa gente que de repente se está dando cuenta que tiene que trabajar, que puede trabajar de los 5 días 3 o 4 desde su casa, departamentos que no tienen que tener conexión sí o sí con las operaciones de la firma, tienen que sentirse integrados, con lo cual, ¿qué estamos viendo o qué estamos proponiendo, ¿no? Con empresas como estas? La adaptación de las zonas comunes, la típica zona de café, para que puedas mantener relaciones informales con esa gente que se está quedando en casa. Yo tengo gente, y lo estamos viendo también, que está trabajando desde casa. ¿Por qué no pones una zona de videollamada, una buena pantalla, donde al final puedas tener un café con los otros que están en casa, o celebrar un cumpleaños con aquel que está lejos porque no se puede venir o está del otro lado del mundo y, oye, lo mantienes, es una reunión informal. Ya no estamos supeditados a tener la cámara en la oficina para tener una telellamada. Con el mismo móvil lo podemos hacer a través de un Zoom, un Teams o lo que sea. Entonces, potenciar ese tipo de relaciones, esa comunicación informal, el que todos nos sintamos vinculados a la empresa es lo que estamos tratando de generar. En hoteles, en centros comerciales, lo estamos viendo en zonas de Levante. Estamos analizando centros comerciales, estuvimos analizando hasta hace poco que está cambiando completamente su oferta de servicios. Entonces, era el típico centro comercial con muchísima restauración, han cerrado, están creando un centro de negocios muy potente, un spa, una zona de guardería y luego, por supuesto, restaurantes, pero ya de otro nivel, ¿no? Ya no es la cadena de franquicias, que está muy bien, pero quieren 3 o 4 restaurantes de calado que te permita al que está trabajando en esa zona, que está muy cerca del puerto, por ejemplo, que está muy cerca del puerto, que les permita no tener que irse cuando viene un cliente o sus jefes que vienen de fuera, ¿no?
Entonces, sí hay mercado, sí hay negocio, es sencillamente captar, como dice Miguel, a quién lo vas a dirigir, si es un servicio o al final va a ser un producto más de lo que estás vendiendo. Entonces. Sí, o sea, a mí me parece interesante el enfoque hacia el usuario, precisamente, ¿no? O sea, ¿cuál es la problemática? Es efectivamente qué experiencia de trabajo, cómo está cambiando esa visión de la experiencia de trabajo de la gente, ¿no? Y cómo ve o sea, qué es un espacio de trabajo, ¿no? Esta mañana oía por la radio que Bill Gates, ¿no? Parece que ha comentado ahora que en estos mensajes visionarios que está dándonos sobre el futuro y tal, pues ha comentado una cosa que dice: yo veo que después del COVID se van a caer el 50% de los desplazamientos de trabajo y el 30% de las horas en los espacios de trabajo. No sé si será verdad o no, ¿no? Pero, o sea, más allá de esa estimación, sí parece que nos enfrentamos a un planteamiento de cambios comportamentales, ¿no? Y entonces el planteamiento es: ¿qué es un espacio de trabajo y qué es un trabajo? Porque de repente, o sea, se está produciendo mucha discusión sobre si el teletrabajo genera engagement, o sea, cuál es el problema del teletrabajo frente al engagement o el sentimiento de pertenencia o el sentimiento de compromiso de equipo, ¿no? Por otro lado, sí que parece que hay elementos de optimización en la movilidad, ¿no? O sea, cuanto menos me desplace, mejor. Y eso, por ejemplo, en el caso de Las Rozas es un elemento muy importante, porque el tráfico de personas que van de Las Rozas a Madrid en un momento determinado y de Madrid a visitar las empresas de Las Rozas es muy importante, ¿no? Y de repente tener hubs, ¿no? de conectividad, ¿no? que faciliten eso puede ser importante. Entonces, por un lado está la infraestructura, que yo creo que la infraestructura es muy importante, pero creo que es algo que se construye, ¿no? Y por otro lado está en las relaciones y en la vinculación que se establece con las personas. ¿Por qué una persona va a un sitio y valora que este es un espacio de trabajo, ¿no? Entonces, no sé qué opináis sobre estos cambios comportamentales y sobre qué es un espacio de trabajo para nosotros, ¿no? Pues por arrancar, y ahora con mentalidad de usuario, digamos, ¿no? Yo creo que vivimos un cambio de paradigma absoluto, primero porque hemos probado algo que nos daba miedo y funciona, y si no probablemente hubiéramos tardado mucho tiempo en probarlo. También es verdad que hay que tener un poquito de cuidado de digamos, distinguir lo coyuntural de lo estructural, ¿no? Y ahora vivimos un momento que es, bueno, coyunturalmente muy especial. Entonces, bueno, hay que intentar saltarnos la coyuntura y mirar un poco más allá. Pero como usuario, yo creo que venimos del mundo de decir: ¿cuánto espacio necesito que es para trabajar y además para, digamos, tener mis empleados controlados por, digamos, sistema clásico? Y ahora, más que cuánto espacio, la pregunta es: ¿para qué quiero el espacio? Tú hablas de cogeneración o co-creación, ¿no? ¿Para qué quiero el espacio y qué tipo de espacio necesito? Yo creo que el salto mental es absoluto, o sea, el proceso de decisión de cómo voy a trabajar, dónde voy a trabajar y qué tipología de espacio voy a trabajar es que ha cambiado, ha volado por los aires. Entonces, bueno, yo creo que va a ser muy interesante, ¿no? Y no sé dónde llegaremos, pero, o sea, todo el mundo está convencido que cuando esto pase vamos a trabajar de una manera diferente de la que lo hacíamos hace 12 meses. Eso yo creo que es indiscutible. Otra cosa es eso, ¿no? O sea, ¿cómo haces? ¿Qué ha venido para quedarse de todo esto? Y cuánto, pues bueno, es una situación un poco temporal. Total. O sea, hace unas semanas escribía que, claro, el modelo de oficina que teníamos era un modelo de fabril del siglo XIX. Es decir, que estamos acostumbrados a ir todos a un sitio, ¿no? a poner tornillos, claro, ¿no? Y tal, y eso poco a poco se ha ido desmembrando y ahora de repente salta por los aires. Pero es verdad que probablemente se necesiten espacios que sean identificados como un espacio de trabajo, porque uno de los problemas que tiene el teletrabajo
claramente es que estar trabajando de manera permanente en tu casa es disfuncional, ¿no? Y hay que encontrar un punto de equilibrio entre donde a lo mejor en casa puedes tener un cierto... En la asociación hablamos mucho del modelo de hibridación, ¿no? En donde por un lado las empresas necesitan unos headquarters, unas oficinas donde se genera engagement y donde se genera... luego en tu casa puedes generar cierta conciliación y cierto elemento de optimización de tiempos y de desplazamientos, pero luego muy probablemente van a emerger la necesidad de terceros espacios que me evitan desplazamientos, pero que tienen que estar equipados con la infraestructura adecuada, pero además de eso, que de alguna manera puedan ser identificados como un espacio donde yo me siento que estoy en modo trabajo, ¿no? Sí. Y conectado con talento, conectado con contenido, conectado con elementos que tienen que ver con estos aspectos del trabajo, ¿no? No sé si... Sí, nosotros, por estar metidos precisamente en el centro de toda esta pandemia, porque al final hemos estado recibiendo llamadas de empresas que cuando comenzó la pandemia decían: tenemos que transformar las oficinas. Mamparas, modifícame la oficina, tenemos que cambiar el layout. Pero espera un segundo, primero veamos cómo evoluciona esto, vamos a intentar que tus trabajadores se sientan bien trabajando desde casa y vamos a montar una estrategia de comunicación efectiva, donde se sientan informados y al final puedas identificar, ahora sí, qué trabajadores son capaces de trabajar por objetivos que se pueden medir y son perfectamente cuantificables y cuáles no, cuáles son aquellos que son más proclives a estar en la oficina, se desarrollan sus funciones en la oficina y sí trabajan, ¿no? Después de eso, ha venido el estrés de, oye, la demanda a nuestros servicios pues no está viniendo, tenemos que reconsiderar nuestro tamaño, ¿qué hacemos con esta oficina tan gigantesca que encima estamos pagando? Nos vamos a otra más pequeña. Espera un segundo, por favor, que todavía ni siquiera sabes si al final cuando se reanude esto, pues habrá más negocio para ti. Entonces, nos hemos centrado en políticas de recursos humanos, identificar cuáles áreas de negocio sí son proclives a estar en la oficina y cuáles no, cuáles podemos estar teniendo visitas puntuales para que siga habiendo ese engagement que comentas. Y luego, posteriormente, ahora sí estamos viendo empresas que tenían una supervisión muy grande que dicen: mira, nos quedamos con este espacio que sabemos que es el que nos va a hacer falta para salas de reuniones, un espacio informal de que la gente pueda trabajar estando en la oficina sin tener necesidad que estar en un puesto de trabajo. Y luego lo que comentabas, el modelo híbrido es lo que me costaba esa persona por metro cuadrado, por la repercusión de clima, electricidad, cuánto me cuesta una membresía en un centro de negocios cercano a su vivienda, a su casa, que nos permita estar conectados y que él pueda mentalmente saber que ya no está, que no abre la puerta del comedor y se sienta allí con los hijos corriendo por detrás. La verdad que cuando se ponen a analizar números y entran con empresas que están en el sector, los resultados son bastante buenos, porque al final no es tanto lo que cuesta el servicio, y sí es verdad que le está permitiendo a muchísimas empresas descargar completamente su estructura de costes, ¿no? No es la silla que tienes en el comedor, ya están zonas equipadas. Hay muchísima gente que vive en zonas cercanas, con lo cual no hace falta que estén yendo todas a la oficina, sino a ese sitio, y tienen reuniones informales. Alquilas la sala de reuniones y ya tienes otra sala de reuniones perfectamente equipada. Entonces, ese tipo de modelos es lo que estamos viendo ahora. ¿Hasta qué punto ese montón de espacio que teníamos va a seguir siendo rentable? Ahí entran en escena muchísimos espacios de los que estamos comentando, ¿no? Los que tenéis en Las Rosas y los que tiene Miguel, que está comenzando a trabajar. Porque el mundo del desplazamiento... Es que creo que vamos, coincido absolutamente en lo que se está hablando psicológicamente, el estar trabajando en casa, llega a un punto, bueno, lo hemos visto en estos pocos meses, de cambio, que habrá que ver, como decís, qué queda después de esta catarsis que estamos viviendo, porque incluso psicológicamente nosotros hemos visto en programas que hemos hecho de reinserción al empleo, de parados de larga duración, ese optimismo, ese cambio psicológico del ya simplemente el arreglarse para salir de casa, ¿no? Totalmente. Entonces, efectivamente, eso va a ser muy importante, y el teletrabajo es una cosa y el trabajo a distancia es otra, y por tanto, yo sí creo también, como estáis diciendo, que el trabajo a distancia va a seguir apostando por estas fórmulas.
pero es muy importante lo que decía Eduardo de la cercanía. De esa última milla que estamos viendo para la logística y de esa última milla que estamos viendo o podemos ver precisamente en tener más cerca y más al alcance para evitar esos desplazamientos, porque al final si te va a dar lo mismo desplazarte hasta tu oficina o tenerla cerca, por tanto, y como además decís, porque es así, los espacios ofrecen una calidad y unas condiciones extraordinarias para poder salir de casa, estar trabajando, el poder desconectar. Yo ahí puedo aportar la visión desde la administración, que en este caso sí que es, cada uno de nuestros edificios serían headquarters, con lo cual podemos apoyar y lo haremos económicamente a que las empresas de Las Rozas puedan utilizar los coworking del municipio, y eso sí que lo vamos a subvencionar y lo vamos a apoyar económicamente. Pero sí que ha propiciado esos cambios papel cero, que es un debe que tenía la Administración desde hace mucho tiempo y que de una patada nos ha metido absolutamente en el papel cero. La verdad es que tardamos 48 horas en Las Rozas en tener a todo el mundo en casa con ordenador en marzo. A partir de ahí, muchos de ellos, bueno, los servicios esenciales por supuesto, ¿no? Y la atención al público, lógicamente ha tenido que volver en alguna medida, porque telemáticamente también se ha trabajado especialmente bien en el municipio, pero sí que psicológicamente se necesita salir de casa, eso es algo que yo creo que nadie duda y por tanto es volver a los cuarteles. Hablabas del tráfico, Antonio, pues teníamos previsto un aparcamiento en Parque Empresarial de Las Rozas porque estaba absolutamente saturado de tráfico y de plazas de aparcamiento, había un déficit evidente. Bueno, lo hemos dejado en la nevera porque vamos a ver qué queda de todo esto. El municipio de Las Rozas tiene la zona comercial de Európolis, muy conocida y además afortunadamente tirando económicamente hasta el momento, luchando por salir y razonablemente bien. Parque Empresarial son los grandes edificios tecnológicos, muchos de ellos, en los que empezamos a ver pues ese vaciamiento o esa disminución y de hecho ahora mismo podéis aparcar estupendamente. Con lo cual hay que esperar a ver, hay que evaluar, pero estoy seguro de que estas ofertas de los espacios de trabajo con estas calidades, además seguro que se incrementará porque seguro que van a crecer. Y otra cosa que se me ha pasado. Me parece muy interesante el tema que comentáis de algunos drivers, ¿no? Uno es el tema de la proximidad, ¿no? Que evita desplazamientos, gana en eficiencia. Otro es el tema del sharing, ¿no? O sea, que además es que son motores que están cambiando la economía, ¿no? Es decir, no solamente es el mundo del trabajo, sino que el comercio de proximidad es uno de los drivers que hay que utilizar. Toda la economía del compartir, que en el fondo es compartir espacio de trabajo, recursos, infraestructura tecnológica, es otro de los elementos que tira de ahí, ¿no? Mirando en los paradigmas así de nueva economía, hay otro elemento que tira mucho, que tiene que ver con el sentimiento de pertenencia, ¿no? Y entonces ahí es donde, o sea, me parece muy importante. Luego hablaré un poco de los actores que han venido trabajando, ¿no? En el mundo del espacio flexible en todos estos años, pero yo creo que ahí hay un cierto orgullo de pertenencia, ¿no? Del uso de determinadas operadores, ¿no? Porque dicen, bueno, es que yo estoy en no sé qué marca, ¿no? Bueno, yo voy a usar el Impact Hub, ¿no? Yo es que estoy me gusta mucho trabajar en Impact Hub, ¿no? Y se ve como un valor, pero el resto de compañeros de la asociación yo esto lo escucho, ¿no? O sea, como que hay no, ojo, es que mis clientes se sienten no solamente por el servicio, sino por el sentimiento un poco de no, es que estoy en este espacio, ¿no? Y le da valor, ¿no? ¿Cómo veis en los centros comerciales, en los espacios, ese concepto de... O sea, ¿tiene sentido generar un sentimiento de pertenencia o es más vincularse a otros sentimientos de pertenencia más vinculados a vuestras actividades? Porque me parece que es un elemento muy interesante, ¿no? Para atraer y para que la gente diga, oye, me viene bien porque está cerca, me viene bien porque tiene infraestructura, me viene bien, me ha encantado la mención a lo que en otros sitios estamos llamando el cheque coworking, ¿no? Es decir, el tema de, oye, la administración o la empresa paga para que puedas utilizar un espacio de trabajo flexible
y tiene toda la lógica del mundo económica, ¿no? Entonces ahora hace falta que entre en la mentalidad y que se operativice, pero tiene la lógica del mundo. Pero una vez que tenemos todos estos elementos, luego hace falta el engagement, ¿no? El engagement con la empresa y el engagement con el espacio, ¿no? ¿Cómo veis este concepto de comunidad, de sentimiento de pertenencia? Yo lo veo como un reto, en realidad. Lo veo como un reto. Porque yo creo que, bueno, por supuesto, nuestros padres entraron en una empresa y todos sabemos que terminaban allí sus días, ¿no? Pero eso ha cambiado radicalmente y por completo. A mí sí me gusta, o sea, me gusta pensar que la gente se identifica con los valores de la empresa en la que está o con el proyecto en el que está. Porque sentir lo propio, evidentemente, es mucho más motivador, enriquecedor y para poder crear y crecer. Y es verdad que no contribuye la distancia. Habrá otras fórmulas, habrá esa hibridación de la que hablas, por supuesto, esa flexibilidad, pero me parece un reto a abordar en el liderazgo de las organizaciones, sin duda. Yo dos ideas. Has hablado de lo local, nosotros lo vemos en nuestros clientes de centros comerciales. Yo creo que hay una vuelta a lo cercano, una vuelta a lo local. O sea, el cliente le gusta venimos del mundo del commodity, ¿no? Es decir, yo tengo la misma marca en 17 sitios y la gente busca algo más cercano, algo más de... Con lo cual, algo hay. Y ligado a lo que tú decías, me parece muy interesante. Yo creo que también el coworking transmite una imagen, es decir, una compañía, y que son una imagen, antes veníamos de tener una torre de no sé cuántas plantas con un logo muy grande y un color corporativo, y eso se está perdiendo. Es decir, el propio espacio en el que trabajas y el propio espacio compartido, yo creo que da una serie de signos de cómo es tu compañía y probablemente puede, en algunos casos, también fortalecer el engagement a una cultura determinada, probablemente a gente de generaciones, desde luego más jóvenes que la mía, que están mucho más acostumbrados, ¿no?, a querer trabajar en organizaciones con esa tipología de imagen. Sí, totalmente cierto. Nosotros siempre, cada vez que nos han preguntado, hemos dicho que los espacios de trabajo flexibles sirven para hacer que hasta el trabajador que siempre ha estado metido al frente de un ordenador se sienta vinculado a la empresa, porque en el momento que baja a la zona común, tiene que hacer de embajador de tu compañía, sí o sí, porque yo soy Eduardo Santos, CEO de Ciudad Partner. ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Y vosotros quiénes? ¿Y dónde estáis? Entonces sí o sí tienes que explicar tu empresa, cuáles son tus servicios, dónde estás ubicado, y ya automáticamente ya comienzas con una interacción con otra empresa, y de ahí salen los negocios, de ahí salen oportunidades de trabajo. De ahí hay un engagement brutal, que al final la gente sí es verdad que está potenciando estos espacios precisamente por eso, porque tienes tu cuadro arriba, pero abajo puedes trabajar de manera informal. Te tomas un café y tienes espacios donde puedes trabajar en los meeting booths sin problemas con un cliente que viene, con alguien de tu empresa, te dice, nos vemos más tarde y me tomas un café, te bajo una presentación y volvemos a hablar. Y aparte de eso, todas las actividades que dan diariamente en los centros de negocios. La empresa que está allí, que es una empresa de asesoría legal, te baja con su stand, se lo pone ahí, te hace asesorías gratis en la mañana. Hay otra de marketing, de posicionamiento, de SEO, y hay muchísimas actividades durante una jornada habitual de un centro de negocios que también te está ayudando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas empresas entran aquí o hacen un plan piloto y meten a una persona de administración, otra de operaciones, para que creen un proyecto diferente, cuando le dicen que se tienen que ir, lloran. Porque al final es que has estado en un ambiente distendido, donde estás trabajando con las mejores tecnologías, donde puedes tomarte un café y sigues trabajando, y que no lo conciben. Dicen, no, sí, déjame aquí, por favor. Entonces, sí es verdad que la experiencia del usuario es brutal, y nosotros siempre hablamos de experiencia. La experiencia del usuario es lo que te define si al final te sientes identificado o no con los valores de la empresa, con el centro comercial en el que entras. Si tu experiencia desde el momento de que estás entrando al parking y sales con la compra es exitosa, y te están brindando un espacio tranquilo, distendido, con una oferta variada, estás encantado. En Las Rozas tienes un montón de sitios en los cuales al final, sí o sí, si llega un momento que dices, nos quedamos aquí, porque nos quedamos aquí. Entonces, la experiencia del usuario, por supuesto, y ese tipo de espacios. Sí, a mí me parece muy interesante los comentarios, porque, o sea, por un lado, estamos viendo desde el mundo del ciudadano, del usuario, ¿no? Pues estas ventajas y estas macro tendencias, proximidad, sharing economy, etcétera. Pero por el otro lado, tú, José, has dado un punto que me parece muy, muy, muy importante y tenerlo presente, que es
el liderazgo desde las empresas, ¿no? Es decir, porque yo creo que esto requiere de un determinado liderazgo y de una determinada cultura, ¿no? Y hay veces que hay empresas que no o sea, que ves claramente que no van a poder entrar en esta dinámica, y a lo mejor es un acierto en su estrategia, ¿no? Pero nosotros hemos tenido alguna experiencia de organizaciones, digamos, muy tradicionales, que han venido con cierto recelo, o sea, por liderazgo, ¿sabes? Por una decisión muy clara de liderazgo, y con una resistencia de cambio y tal. Y meses después, efectivamente, lo que comenta Eduardo, hay un cambio cultural y hay un sentir que el tema ha valido la pena, ha cambiado la cultura, y la organización está consiguiendo otro tipo de beneficios, y me parece que es un elemento interesante, ¿no? Me gustaría preguntaros, antes de pasar a la última parte sobre el impacto de COVID y tal, ¿no? Me gustaría preguntaros cómo veis a los actores del sector. Es decir, porque, o sea, estamos hablando de nuevos actores que llegan a un sector donde hay una larga trayectoria empresarial, de negocio, de saber hacer. Os tengo que decir que cuando entré en la junta de Pro Workspaces, y lo digo muchas veces, para mí fue un auténtico lujo, porque aprendí de gente que llevaba gestionando lo que entonces podían haber sido centros de negocios muchos años, con un know-how de servicio, con una calidad, con una visión de negocio, con un muy importante, ¿no? Y eso no se improvisa, ¿no? Yo creo que a esa línea de esa evolución, de la evolución de los centros de negocio con los de los coworking, que nacen un poco más con un enfoque más de creatividad cultural y tal, no sé qué, se ha ido en estos últimos años gestando este concepto de oficina flexible, profesionalizada, seria, con servicios y tal, pero que chupa valores, enfoques del mundo del coworking. Y ahí hay unos actores que están, bueno, desarrollándose. ¿Cómo veis al sector? ¿Cómo veis vosotros que, digamos, que os enfrentáis a, bueno, yo tengo que ofrecer espacios de trabajo, ¿no? Desde mi propuesta de valor, ¿no? ¿Cuál es la percepción que estáis teniendo del sector? Bueno, yo fíjate, he tenido la ocasión para poder montar el proyecto de Las Rozas Innova con el equipo de recorrer varios del sector, los más importantes además, por supuesto. Y la verdad es que lo primero, muy inspirador por todo lo que acabas de describir de ellos, evidentemente lo son. Creo que a partir de marzo hay un antes y un después, o sea, ahora hay un movimiento, ¿no? que se asentará. Yo también creo que se asentará. Y lo que se percibe es esfuerzo por sobrevivir, esfuerzo por mejorar. Lo primero, la seguridad. En estos momentos en los que estamos viviendo, eso ha sido un esfuerzo muy importante, ¿no? Todos sabemos que al sitio seguro es al que vas, y evidentemente no al que no te lo transmite. Y luego buscando la máxima flexibilidad. Y ahora mismo yo les veo, y además por eso la mano tendida a visibilizar aún más en estos momentos el papel que ofrecen a la sociedad, a las empresas y a muchas personas que pueden trabajar en casa y que necesitan salir de casa para trabajar. Por tanto, luchando, peleando e innovando, que es una palabra clave, adaptándose al tiempo. Sí. Lo tenemos. Muy bien. Miguel. Yo coincido. Yo de todas maneras creo que todavía hay mucho desconocimiento. O sea, yo creo que el usuario en general no sabe muy bien qué es lo que va a obtener de vosotros, y tiene una cierta confusión de qué ofrece cada una de los competidores. Ofrecen lo mismo, cuál es la relación precio-servicio versus una... O sea, yo creo que todavía hay un camino muy grande de educarnos, ¿no? Yo creo que hay más curiosidad que conocimiento todavía, ¿no? Bueno, lo cual es lógico, porque aunque dices que hay gente que lleva mucho tiempo en el sector, hombre, es un segmento terriblemente nuevo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, como usuario, yo creo que iremos aprendiendo y iremos viendo en qué medida es algo que podemos incorporar como opción, y qué porcentaje, y será un porcentaje, nunca será todo, no sabemos cómo de grande, pues de lo que es los espacios de trabajo, los espacios flexibles van a ocupar, ¿no?
Y además, perdona, pero o sea, estamos hablando de los operadores y normalmente pensamos en los grandes operadores, ¿no? Pero somos conscientes de que hay varios miles de espacios de coworking locales que a lo mejor en las grandes ciudades tienen digamos una posición un poco más marginal, si queremos, ¿no? Pero que en un entorno, digamos, periférico, juegan un papel fundamental, ¿no? Yo no sé si estos espacios de coworking que comentas son espacios más grandes o son espacios más pequeños, son... No, en Las Rozas concretamente son más pequeños, son más distribuidos por el municipio y al final efectivamente la periferia, si encima en este momento con las restricciones tienes más cerca de casa, estábamos hablando del consumo más local, ¿no? de cómo acercarte, creo que tienen un mayor valor y como dice Miguel, es muy importante, al menos desde mi responsabilidad como administración, el visibilizar ese servicio, el ayudarles a darse a conocer, pequeños, luchando y por supuesto conectarlos además con todo lo que podamos, efectivamente, pues por supuesto los grandes, ¿no? En la ciudad de Madrid, pues bueno, tenéis una presencia, una implantación, unas zonas geográficas con una capilaridad también mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, son distintas estrategias para ayudar al final, que es de lo que se trata. Total. ¿Ibas a decir algo? Sí, por hablar un poco del sector, yo sí, y seguramente tú también lo sabrás, porque estás metido en el sector. Todos aquellos centros que salieron al furor del coworking puro y duro, que eran espacios de trabajo donde te sentabas y tenías tu puesto única y exclusivamente, la gente la veías con los cascos y estaba trabajando mucho perfil de empresa digital, están muy mal, porque eso mismo que estabas haciendo allí, lamentablemente lo puedes hacer, desafortunadamente, ahí sí entra otra vez en la competencia la cafetería de turno, tu sala de casa o algún otro espacio que puedas tener habilitado en otra zona. Entonces, eso lo están pasando muy mal y lamentablemente lo están pasando muy mal porque esa oferta de servicios solo estaba centrada en ese tipo de clientes. Claro, en los que tienen una oferta más variada, que tienen la zona de oficinas con una zona común que te permite mantener relaciones informales y seguir interactuando, pues la verdad que tienen unos ingresos más o menos estables, ¿no? Hasta que, por supuesto, se reintegre de nuevo la gente a las oficinas. Pero sí es verdad que al final dependerá mucho de cómo lo tengas enfocado, de los clientes que tengas y los acuerdos que logren llegar con empresas como la administración pública, como Miguel, con centros comerciales. Sí, yo creo que también los espacios más pequeños, por un lado, tienen más resiliencia porque pueden aguantar mejor, pero por el otro lado no tienen backup. Claro, y el riesgo y el sufrimiento que están teniendo en estos momentos es muy importante. Horrible, sí. Por eso sí que me parece que pues muy positivo, ¿no? Medidas que puedan darles cierto apoyo, porque además yo creo que ahí hay un servicio diferente. O sea, yo creo que en la revolución que se nos viene encima, yo creo que hay sitio para todos, ¿no? Porque creo que la oferta de un gran operador con miles de metros, con una oferta corporate para las grandes empresas, que desde luego tiene toda la lógica del mundo y lo estamos viendo, ¿no? Como las grandes empresas están cambiando ese enfoque. Operadores un poco más mixtos, en donde de alguna manera tienes oficinas para grandes pymes y también recogen el mundo más del emprendimiento, más tienen espacio, ¿no? Y las ofertas de alguna manera periféricas, ¿no? Por así decirlo, si me permites, ¿no? Desde un punto de vista de centros comerciales o de complemento de oferta o de diversificación de oferta en el mundo de los hoteles o de las oficinas bancarias, ¿no? Y el papel importante que tiene la administración a la hora de facilitar, catalizar, y efectivamente yo creo que ahí es importante el concepto de no introducir un elemento de competencia, porque descompensa y no ayuda al desarrollo económico, ¿no? Me parece importante, ¿no? Tenemos dos preguntas del público, una para ti, Miguel, que dice: con la pandemia, ¿cómo ven la era post-COVID? Y esto me da entrada a la parte final con la pandemia, ¿cómo ven la era post-COVID en servicios de coworking? ¿Los grupos inmobiliarios prevén invertir más, menos o igual que antes? O sea, al final, el grupo inmobiliario, o sea, ¿qué se ha producido en la industria inmobiliaria? Que cada vez va separándose más lo que es construir
incluso tener la propiedad del inmueble, de operar el inmueble, como ha ocurrido en los hoteles, como ocurre en los centros comerciales, y no va a ser diferente en los edificios de oficinas. Nosotros hemos hecho un edificio de oficinas en Madrid, que al principio pensábamos que era para un edificio de oficinas tradicional, y finalmente pues fue una oferta de coworking la que lo ocupó y lo opera. Nosotros no somos operadores de coworking, pero sí construimos edificios de oficinas a medida del cliente, que sea una corporación, sea un multiuso o sea un coworking. Con lo cual, desde el punto de o sea, la ventaja que va a tener o lo que va a ocurrir con el sector inmobiliario en general es que se va a adaptar a toda velocidad a qué es lo que quiera el sector, y lo que irá es bueno, ofreciendo espacios para operadores especializados o usuarios especializados, sean usuarios directos o usuarios operadores, como ocurre, pues ya digo, en un hotel o ocurre en un centro comercial. En un centro comercial, nosotros hacemos un centro comercial, alquilamos los espacios a diferentes retailers que son los que al final atienden al cliente final, ¿no? O sea que hay gente que dice, no, esto puede ser una amenaza. No, lo que le mete es al sector la necesidad de darle una flexibilidad, pero que esto ocurra no significa que los espacios vayan a ser menores o vaya a haber menor actividad, simplemente que tenemos que entender muy bien y adaptarnos muy deprisa a qué es lo que quiere el usuario final, que será usuario final o operador para usuarios finales, ¿no? Claro. El hilo de lo que estás diciendo, Miguel, casi me permites te introduzco yo otra. O sea, para mí una obsesión es que se pueda desregularizar el co-living. Bueno, eso es imprescindible. Imprescindible. Es simplemente lo que quería apuntar. La ley del suelo, desde luego desde Las Rozas apostamos por que eso se pueda flexibilizar en general, pero es que esto concretamente creo que es una oportunidad tremenda. Sí, el mundo del co-living es como para montar una conferencia también. Sí, pero vamos, la desregulación es fundamental. Sí, yo creo que hay las preguntas, por continuar en ese hilo, pero que no sé si vamos a tener tiempo, yo creo que crecimiento en la inversión va a haber, porque vamos hacia allá y porque la oferta se va a diversificar. Ahí lo más interesante es entrar en el debate sobre si los operadores, qué relación tienen que tener entre los operadores, la propiedad, los inversores, ¿no? Y ese triángulo, cómo se va configurando, que en España hemos tenido varios movimientos en los últimos 2 o 3 años y probablemente tengamos más en lo que viene, y ese triángulo, la relación entre ese triángulo, ¿no? El inversor, la empresa que promueve, que es propietaria, tal, y los operadores, y cómo se distribuyen ahí, ¿no? El pastel. Sí. El pastel. Pero bueno, es algo que ya hemos visto en otras industrias, ¿no? Yo creo que pasas de relaciones de confrontación a relaciones de colaboración, y luego pues donde trazas la raya depende del riesgo que cada uno quiera asumir, ¿no? Pero yo creo que llegará aquí y lo hemos visto en otras industrias. Totalmente. José, tengo una pregunta para ti. Dice, en Zaragoza el ayuntamiento ha construido espacios con dinero público que luego explotan operadores. ¿Qué modelo sigue su ayuntamiento? ¿El intervencionista o el de crear un entorno incentivador? Ya me conozco la respuesta. Claro. A ver, no, nosotros, es que el ayuntamiento no es empresario. O sea, yo no sé de esto. Yo puedo poner los medios para que puedan ocurrir las cosas, que creo que es el papel de la administración. Entonces, tanto la incubadora, que además también ha salido a licitación, quien pueda dinamizar y lanzar retos en este espacio, es un tercero, claro, alguien que sepa hacer estas cosas. Igual que en la aceleradora lo que pretendemos es que haya formación también en inteligencia artificial y datos, y cubrir un gap en la región y centrarlo en el oeste, y pueda acelerar proyectos, pero en todo caso terceros que sepan, claro. Claro. Y hay otra pregunta, pero que yo creo que la hemos tocado, eso es... La leo tal cual, pero si a la inversión, edificio, instalaciones, equipamiento, gastos por usuario, coworker en este caso, que hacen las administraciones fuera un cheque para que el usuario elija el espacio de coworking que mejor le encaja por proximidad, estilo, horario, ¿no sería más eficiente? Bueno, yo creo que caben las dos. Nosotros desde luego apostamos por las dos. Para eso hemos creado Las Rozas Innova. Es una empresa pública 100% que lo que va a hacer es dinamizar y transformar digital y tecnológicamente el municipio en todos sus aspectos. Y de hecho ya ha habido reuniones con los coworkers de Las Rozas para ver qué necesidades y todas las actuaciones que podamos hacer. Cheque, inversión directa, dinamización, publicidad, comunicación.
creo que es compatible. Sí. La verdad es que la idea del cheque va cogiendo, o sea, a medida que voy en distintos entornos va cogiendo fuerza, y a mí me parece que es una iniciativa muy interesante tanto para el mundo empresarial como para la administración pública, ¿no? Creo que estamos acercándonos, ¿no?, al final. Ha sido una pena no contar con Sebastián en este diálogo, que hubiera sido una visión muy interesante la de su iniciativa, la de WOJO. Pero por ir cerrando, me gustaría que abordar un poco el tema de la salida de la crisis, ¿no? O sea, ahora os pido que saquéis una bolita de cristal, ¿no? y que intentemos mojarnos un poco en el sentido de cómo veis las perspectivas, qué impacto va a tener en este sector y en las iniciativas relacionadas con el trabajo, ¿no? Y cómo veis la salida de la crisis del sector de las oficinas, de los espacios de trabajo flexibles, del mundo del trabajo en general, ¿no? No sé quién quiere empezar. Venga, Miguel. Pues yo soy optimista, entonces creo que cuando la situación sanitaria se aclare, pues la velocidad de vuelta a la normalidad va a ser alta. Y va a ser alta porque además queremos que sea alta. Es decir, yo creo que igual que nos hemos acostumbrado a que podemos trabajar desde casa, nos hemos convencido de que necesitamos un sitio para ir a trabajar. Entonces eso es imparable. Es decir, los primeros quizá 15 días pensamos que ya podíamos trabajar siempre desde casa. Cuando pasó un mes nos dimos cuenta que eso era absolutamente imposible. Y por tanto, ya digo, una vez que las medidas sanitarias se resuelvan, volveremos encantados y volveremos con mucho ahínco, digamos, a un espacio físico donde relacionarnos con la gente con la que trabajamos, no tengo duda. Sí, totalmente. Sí, yo también soy optimista. Yo también creo que tenemos gran capacidad, tenemos muchas posibilidades, y efectivamente lo primero es resolver este tema. Los meses más duros, yo siempre decía, primero salvemos vidas y luego nos meteremos con la economía, ¿no? Bueno, pues si es verdad que parece que la situación va estando más controlada, y antes o después pasará, porque pasará o conviviremos con ella, como hablábamos de alguna manera. Y tenemos mucha fortaleza, y es verdad que lo primero para eso es devolver confianza. Por eso hacía referencia también a lo que ya se está generando en estos espacios donde estáis implementando todas las medidas para que la gente pueda venir a trabajar con seguridad y a relacionarse, porque lo que tú decías también, necesitamos salir, necesitamos relacionarnos, y por tanto yo para este sector, porque además creo que la crisis lo que nos va a dejar seguro, por lo menos, es la oportunidad de cambiar de modelo y de apostar mucho más por el emprendimiento, y emprendimiento de base tecnológica, además. Con lo cual, estos espacios que por su propia naturaleza de nacimiento van orientados a eso, creo que tienen ventaja para la salida de la crisis. Sebastián, nos gustaría conocer un poco tu visión de la estrategia que habéis seguido y de la apuesta para entrar en este mundo de los espacios flexibles, desde WOJO. Sí. Mucho gusto y encantado. Escuché toda la plática, desafortunadamente no pude intercambiar con ustedes, pero tenemos definitivamente puntos de vista muy similares, porque está cambiando el mundo de las oficinas, lo estamos viendo desde meses ahorita, y hay un cambio de usuario, de uso, lo vemos. La gente tomó esa costumbre de trabajar en casa hoy en día, y definitivamente la gente sabe que no es la mejor opción, porque hay muchas ventajas en trabajar en casa, pero tienes que tener el espacio, obviamente tienes que tener escritorio, el equipo, la red, internet, etcétera, etcétera, pero hay muchas ventajas en el sentido de que la gente se puede quedar en su casa, no tiene transporte, no tiene estrés. La desventaja de todo eso es que no hay un corte entre vida privada y vida laboral, y eso puede ser un problema. Pero platiqué últimamente con mucha gente, muchos empresarios, y todos me dijeron lo mismo. Me dijeron que la gente era más productiva en casa, pero que tenían que hacer una mezcla entre home office
y trabajo en la oficina clásico. Entonces, hay una mezcla, después cada empresa decide cómo lo quiere hacer, 3 días en la oficina, 2 días en casa, pero esta crisis del COVID nos obligó a cambiar muchos usos y obviamente en cada crisis hay oportunidades y yo pienso que es realmente una gran oportunidad para el mercado de los espacios de coworking, de oficinas privadas, de entrar en este juego y obviamente nosotros somos muy contentos de haber llegado, no llegamos al buen momento en el mercado español, pero es el primer mercado que elegimos al nivel europeo. Entonces nos implantamos en Barcelona, en la colonia de Poblenou, y estamos muy contentos de tener este sitio, está magnífico. Esperamos desarrollar más espacios, obviamente, en España y en Madrid, obviamente. Y nada más para darle nada más 2, 3 informaciones sobre el Grupo Vojo, porque obviamente somos un nuevo actor en este mercado de las oficinas privadas y del coworking. Vojo es una mezcla de un grupo que se llama Bouygues Immobilier, que es una empresa de inmobiliaria, y del Grupo Accor, que es un grupo hotelero muy famoso a nivel internacional. Y al final es una mezcla al nivel de la prestación y de los servicios que proponemos, porque inventamos una palabra en Vojo que se llama la Workspitality. Es una mezcla entre trabajo y hospitality, y es lo que hacemos cada día, es implementar en nuestros sitios, obviamente lugares agradables de trabajo, pero con muchos servicios relacionados a la hospitality, con la experiencia hotelera que tenemos. Es todo, no voy a tomar más tiempo, pero me haría encantado platicar con ustedes, obviamente, porque es una plática muy interesante sobre los cambios de uso y el futuro, y estoy segurísimo que vamos a tener muchísimas oportunidades en los meses y años que vienen. Muchas gracias. Seguro, muchas gracias, Sebastián. Creo que tenemos que ir cerrando la mesa. A ver, saco así como elementos interesantes todo este tema de cómo los espacios de trabajo se enmarcan dentro de cambios de tendencia más macro, ¿no? Que tienen que ver con los temas de proximidad, con los temas de cercanía, con los temas de economía del compartir, con los temas de innovación y de emprendimiento que habéis citado, que me parece que son elementos potentes. También interesante la reflexión sobre cómo el mercado inmobiliario de la inversión, de la propiedad y de los operadores tienen que seguir un camino, ¿no? Y tienen que adaptarse y tienen que encontrar, después de estos últimos años donde ha habido movimientos un poco espasmódicos, ¿no? Y después del COVID, con el impacto que esto va a tener, creo que tenemos que encontrar ahí un espacio donde además todos los modelos y los operadores parece que tienen sentido. Obviamente competirán y obviamente tendrán un enfoque diferente, pero tanto el coworking pequeño como el espacio de trabajo flex, digamos, más grande, orientado a la corporación, como servicios, ¿no? Servicios complementarios de otros actores que pueden jugar un rol complementario en la experiencia de vida laboral, ¿no? de la gente. Me parece que ahí hay un elemento interesante que claramente nos va a modificar nuestros hábitos, aquello de levantarnos, desayunar, llevar al niño al cole, ir a la oficina y estar allí hasta las 7 de la tarde o las 8 y luego volver a casa. Me parece que se ha acabado y tenemos que encontrar modelos híbridos donde en un momento determinado puedo tener una reunión o una teleconferencia en un centro comercial, donde al día siguiente puedo estar en un espacio de innovación en mi ayuntamiento, generando una sesión de planificación, a la vez al día siguiente en las head office de mi gran compañía, ¿no? Para una sesión de
oye, de planificación, creación de equipo, de tal, donde el líder de la compañía que está impulsando este nuevo modelo organizativo tiene un rol importantísimo para crear cultura y para generar engagement en este entorno más disperso. Y luego la mayor parte de los días en un espacio de coworking trabajando en un entorno con toda la infraestructura diseñada para optimizar tu experiencia de trabajo, donde conectas, como decía Eduardo, ¿no?, con otros actores que te ayudan en tu desarrollo profesional y en tu desarrollo empresarial. Y yo creo que vamos a un modelo así un poco mixto de este estilo, ¿no? Para cerrar, no sé si queréis algún mensaje muy de resumen, claro, de optimismo, de salida, como os estaba escuchando antes, ¿no?, de este periodo, que me parece que en la entrada estábamos comentando en el café, ¿no?, que uno de los mayores problemas que tenemos en estos momentos ya no es la muy problemática situación económica, sino es la situación anímica que se está viviendo, ¿no? En el mundo del trabajo, en el mundo del consumo, en el mundo personal, en el mundo, ¿no?, hay una tensión muy fuerte, ¿no? Pues un mensaje de optimismo para cerrar la mesa sobre el futuro del trabajo, ¿no? Yo diría velocidad de la adaptación. Yo creo que hemos demostrado una capacidad para adaptarnos vertiginosa. Y la hemos demostrado cuando han venido, digamos, de contra, pero yo creo que la demostraremos cuando la situación cambie. Entonces, yo creo que si miramos esto dentro de 36 meses, pues si miremos para atrás lo miraremos de otra manera, ¿no? La velocidad que hemos demostrado como sociedad para adaptarnos a situaciones difíciles es gigante, y con mayor motivo seremos capaces de adaptarnos a un cambio de tendencia. Sí, absolutamente. Yo también siempre soy optimista y creo además en las posibilidades de nuestro país, del talento que tenemos y las oportunidades que vienen. Hace apenas 4 años, en una jornada sobre directivos a nivel nacional, recuerdo, porque me marcó a uno de los ponentes, decir, vamos a vivir en los próximos 10-15 años la mayor transformación socioeconómica que ha vivido el mundo en los últimos 2000 años. Y esto nos lo ha acortado mucho. Con lo cual, entre esa revolución tecnológica, este apoyo por la sostenibilidad y la tecnología que viene de Europa con fondos, donde la administración tiene que estar preparada para aliarse con la colaboración público-privada, creo que hay muchas oportunidades. Espacios como los coworking, con todos los servicios que ofrece para dinamizar y para poder potenciar ese talento, creo que es una oportunidad muy importante que tenemos que coger. Yo finalmente creo que, hombre, sí es cierto que la incertidumbre está lastrando mucho la economía y las previsiones que vienen, pero por otra parte creo que todas las empresas nos hemos visto impulsadas, como decía Juan Zapata, que nos ha pasado a meternos en el mundo digital. Todas aquellas que no estaban ofreciendo servicios de e-commerce han visto que hay un montón de portales donde sus servicios tienen la competencia que se las estaban haciendo. Entonces, te tienes que digitalizar, ahí tiene que haber muchísima formación, tiene que haber un cambio importante, y luego creo que todas esas empresas que pensaban que el colaborador externo tenía que estar sentado en la mesa de al lado porque si no, no funcionaba, se han dado cuenta que es mentira. Nosotros tenemos a la oficina aquí en la de Miami y que lo tenemos que hacer pues porque sí. Entonces, los colaboradores son los mejores que podemos tener en el momento para cada tipo de proyecto, y se tienen que trabajar por objetivos, y tiene que haber una forma de medir y de potenciar el talento. Entonces, hay que trabajar en ese sentido, y por supuesto que España siempre ha sido pionera, y sobre todo con la red que tenemos, como para posicionarnos en el momento que esto se reactive de una manera importante, ¿no? Entonces yo soy optimista, como somos todos aquí, tenemos que serlo y tenemos que ser generadores de ese cambio, ¿no? Fenomenal. Pues velocidad, digitalización, optimismo, emprendimiento, y yo apuntaría un foco hacia la persona, un foco hacia cómo manejar los cambios de comportamiento, la generación de nuevos hábitos, porque este proceso de cambio nos está enfrentando a un reto de adaptación importante, pero que efectivamente tenemos que ser optimistas en ese sentido. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Os recuerdo que hoy es el tercer día de la semana de la conference. Mañana la conferencia abordará el ámbito internacional,
Y el último día, como sabéis, se presentará el estudio de oficinas Flex que hemos ido desarrollando a lo largo de estos últimos meses. Nada más, muchísimas gracias, Miguel, José, Sebastián, Eduardo, y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Chao.